Vamos a esperar que se terminen todos de saludar. Estamos contentos porque lo tenemos de nuevo a Ramón con nosotros, que es fruto de oración. Están ahí. El título de este mensaje es Cristo te hace recordar. Y me gozaba mucho cuando estaba escuchando las canciones, cuando Juli compartía, porque prácticamente me expolió todo el mensaje. Porque en la semana el Señor también hablaba a mi corazón de lo mismo, el mismo texto que se encuentra en Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos a verlo en detenimiento, pero el Señor es intencional en traernos crecimiento, ¿no? El Señor es muy intencional en hablarnos y no es de la noche a la mañana que crecemos, sino que despacio, poco a poco, día a día, el Señor trae más entendimiento, tenemos todo. Quien dice la Biblia, quien tiene a Cristo tiene todo, pero cuanto más nosotros día a día lo buscamos, nos congregamos, leemos su palabra, vamos a crecimiento, ¿no? Entendemos que una iglesia madura, una iglesia crecida, no pierde tiempo. Amén. Porque el tiempo se pierde, ¿o no? ¿A cuántos les gustan perder el tiempo? Algunos dijeron, no tenía que levantar. Lucas capítulo 24, versículo 13, este acontecimiento sucede luego de la muerte del Señor Jesús, es el camino a Emaús. Dice que luego de la muerte, ese mismo día, dos de sus discípulos, iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distanciaba de Jerusalén unos 10 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener velados los ojos. Y quedamos en el 16. ¿Cuántas veces, Juli también lo decía, cuántas veces en el día a día parece que nuestros ojos están velados por circunstancias, por situaciones, y está el mismo Cristo al lado? Ahora, esto acontece antes de que el Espíritu Santo esté en nosotros, ¿no? Y ahora Cristo está en nosotros, y el Espíritu Santo hace ese trabajo en nosotros de hacernos recordar a quién pertenecemos, de tener esa convicción de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, que lo necesitamos día a día. Nos da la convicción de mirar para adentro y agradecer al Señor y llamarnos a arrepentimiento, ¿no? Da consuelo. Pero acá ellos no tenían el Espíritu todavía. Acá en este tiempo Cristo había muerto, había resucitado, fue luego del tercer día, pero todavía el Espíritu Santo no había sido impartido. Qué fea sensación me ponía a pensar esos 3 días donde no estuvo más Cristo, no tenían el Espíritu, su Salvador que los había acompañado, que había transitado con ellos un tiempo, había sido muerto de una forma violenta, y esos 3 días y luego la resurrección, ellos estaban como perdidos, en shock, y lo tenían al lado al Señor y no lo reconocían. Lo tenían al lado y no se daban cuenta de que Cristo estaba al lado resucitado. Pero vamos a ver lo que hace Cristo. Dice que ellos no lo reconocieron, y es que parecía tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús le preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días?
esta pregunta me da mucha gracia, porque había pasado algo que había conmocionado a todo el mundo y la muerte de Cristo, Cristo no estaba más y viene Cristo y le pregunta, che, ¿qué pasa? ¿Por qué están tristes? El motivo de su tristeza era que no esté más Cristo y el mismo Cristo se le aparece, le pregunta y le dan esta respuesta sarcástica. Sos el único que no se enteró, sos el único que no sabe lo que pasó. ¿Y qué ha sucedido?, le pregunta Jesús. Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Ahora, escuchemos esta respuesta. Era un profeta. La respuesta que le dio es que era un profeta. No le había sido revelado a estos discípulos que Cristo era el Hijo de Dios, como se fue revelado a Pedro, por ejemplo, en vida del Señor. Lo tenían como un profeta, alguien poderoso en la sociedad. Eran seguidores, eran discípulos, pero estaban caminando con Jesús y no se daban cuenta. Versículo 21 dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó, aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera y como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión y en la que unos ángeles le aparecían diciendo que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres les dijeron, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡ay insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de Él. Esto es impresionante, porque en ese camino, cuando ellos estaban tristes, estando Jesús al lado y no pudiendo reconocerlo, el mismo Señor les recordaba las Escrituras. El mismo Señor les recordaba lo que todas las Escrituras, partiendo desde Moisés en adelante, todos los textos que los señalaban a Él, ¿no? Porque la Biblia toda señala a Cristo. Todo el antiguo pacto da testimonio de Cristo. Y el Señor Jesús les hace recordar. En los momentos que uno está sin ver al Señor, en un momento que uno está en su día a día sin prestar atención y sin recordar de que somos sus hijos, el Señor nos hace recordar, hoy por medio de su Espíritu, que nos da testimonio a quién le pertenecemos. Hoy por medio de su Espíritu, que nos da testimonio de que el Señor no nos creó para transitar por una dificultad en un tiempo temporal, sino que el Señor nos creó para disfrutar su vida eterna, para ser familia. Por eso, una de las armaduras que dice la palabra del soldado romano, que es el casco, el apóstol Pablo lo simboliza como casco de salvación, para que nuestra cabeza esté siempre cubierta de que somos salvos, de que le pertenecemos al Señor,
¿no? Y que nada pueda entrar que pueda decir lo contrario. Nuestra identidad está en Cristo. Dice la palabra en Salmos que mi embrión vieron tus ojos. Dice que cuando el Señor nos vio en el vientre de nuestra madre, el Señor vio cómo nos estábamos formando, cómo nuestros huesos se formaban y le pertenecemos al Señor. Cada detalle el Señor lo cuidó, cada detalle el Señor fue tan intencional que a veces de eso nos olvidamos. Yo siempre cuento, yo nací en un hogar cristiano, pero obviamente tuve que tomar la decisión por el Señor, ¿no? Desde chiquito me presentaron aquí y habré corrido como tantos chicos que ven corriendo, hoy no porque están en la escuelita, pero en algún momento hay que decidirse por el Señor, hay que mirarlo, el Señor está todo el tiempo. Y una de las cosas que me hizo entender y ser entendido y consciente de que Cristo me ama, de chico, es cuando me dijeron que el Señor tenía contado los cabellos de mi cabeza. En ese momento no me importaban los cabellos de mi cabeza porque tenía un montón, ahora quizás me importan un poquito más, pero dije, si Dios se preocupa por cuántos pelos tengo, ¿cómo no se va a preocupar por lo que verdaderamente aflige mi corazón? Y ahí el Señor me mostró su amor. En la Biblia habla de que el Señor tiene cuidada todas estas cosas. ¿Cómo el Señor va a descuidar nuestra vida? Dice la palabra que si Él da alimento a los pajaritos, está toda la naturaleza funcionando porque Él la sustenta. No, por más que nosotros nos esforcemos, no podemos hacer nada para que gire el mundo. El mundo va girando por orden del Señor. Y todo va pasando y el tiempo va transcurriendo y nosotros no podemos hacer nada porque el Señor diseñó todo. ¿Cómo el Señor nos va a descuidar? ¿Cómo podemos olvidarnos de Él? Pero hay sucesos tan fuertes que solemos pasar que es como los discípulos, estamos en shock. Y estos discípulos los conocían al Señor, pero no tenían el testimonio de que era Cristo. No tenían el testimonio de todas las cosas que el Señor les había dicho, se habían olvidado. Y el Señor poco a poco los hace recordar. Desde Moisés en adelante, les dice todas las escrituras que los señalan a Él. Me hace acordar cuando Cristo fue llevado por el Espíritu, dice la Biblia, al desierto para ser tentado. Y cada una de las tentaciones que sufrió la venció con un escrito está, ¿no? Ahí recordó la palabra, recordó textos claves en la Biblia y contestó con la palabra, ¿no? La palabra, la escritura, nos da la identidad de hijos, nos hace recordar cuando la leemos, cuando la compartimos, nos hace recordar que le pertenecemos al Señor. Nos hace recordar de que por más que tengamos que resolver cosas temporales, no la tenemos que resolver con nuestras propias fuerzas, sino que tenemos que pedir guía al Señor. Y muchas veces la guía del Señor es callar, muchas veces la guía del Señor es intervenir, hablar. Mientras estemos guiados por el Señor, vamos por el camino correcto. Pero es importante la obra del Espíritu que nos hace recordar. Dice en el versículo 28 que cuando llegaron a la aldea donde iba Jesús, donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir el camino, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado en la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio a ellos.
En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Esto es impresionante, porque el último momento que Jesús estuvo con sus discípulos, les partió el pan y les dio vino y celebró la cena. Acá estaban parando, no dice la Biblia que celebraron una cena, pero dice el autor Lucas, dice, agarró el pan, lo bendijo, lo partió, les hizo exactamente lo mismo que lo que hizo antes de morir, antes de ir a la cruz. Y ahí ellos volvieron en sí. La Biblia dice, hagan esto en memoria de mí. Cuando se habla de la cena, cuando compartimos la cena del Señor los domingos por la mañana, cuando hay cena, no todos los domingos. ¿Por qué lo hacemos? Porque bueno, al pastor se le ocurre un domingo cada tanto hacer la cena y es lindo porque tomamos un pedacito de pan, un poquito de vino, los chicos con una uva. Dice la Biblia, hagan esto en memoria de mí. En memoria de mí es entender lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros. Hacernos recordar de que pertenecemos a un cuerpo, hacernos recordar de que fue necesario la venida de un Salvador para redimir nuestra vida. Nuestra vida estaba perdida en delitos, en pecados. Cuando el hombre peca, todo el pecado entró en el hombre. No una partecita, un poquitito, sino todo completo. Pero Cristo nos libró de eso. Porque Cristo nos dio todo. Pero se va manifestando poco a poco. Cuando partimos el pan, cuando hacemos en un momento cotidiano, como cuerpo, como iglesia, nos damos cuenta de que le pertenecemos a Él. Como iglesia, como cuerpo, nos damos cuenta de que al Señor verdaderamente le interesamos, que no estamos adorando a un Dios que no existe, sino que estamos adorando a un Dios real. Estamos adorando y buscando a un Dios que se dio a sí mismo, ¿no? Todos los dioses que son creación humana demandan cosas. Este Dios se dio a sí mismo, nuestro Creador. En ese nombre nosotros confiamos, adoramos. A esa vida nosotros fuimos llamados a seguir, damos gloria, ¿no? Y muchas veces está en nosotros y no lo vemos. Siempre está en nosotros, pero muchas veces no lo vemos. No le prestamos atención. Quizás porque el Señor nos dio mucha capacidad de poder resolver muchas cosas. Y cuando le prestamos atención es porque estamos hasta acá. Decimos, uy, Dios. Hay un dicho que dice, nadie es ateo cuando un avión se está cayendo, ¿no? Cuando un avión se está cayendo, todo el mundo dice, uy, Dios, ¿no? Cuando hay alguna turbulencia o algo, ay, Dios. Pero cuando estamos pasando por dificultad, decimos, uy, Dios. Pero Dios quiere lo cotidiano, el día a día. Como dice acá la palabra, les partió el pan. Habla de compartir. Habla de lo que se hace en la semana, lo que podemos hacer en familia, abrir la palabra, leerla, comentarla en una mesa, ¿no? Quizás un versículo bíblico en la mesa, tener una sana costumbre de que la Biblia y que nuestro Dios sea tema de conversación en nuestra casa, no conflictos quizás de hermanos o decimos, bueno, sí, en mi casa hablamos de Dios y por ahí hablamos de que qué feo que le quedan los lentes al que está predicando o la copa es de un color o de otro color, pero cuando hablamos en nuestra mesa, cuando hablamos en nuestra casa, tener un tema de conversación,
Agarrar un versículo y decir, bueno, hoy comemos, pero vamos a ver lo que dice, no sé, en Proverbios 1, por decir un texto, y lo compartimos. Son cosas que nos hacen acordar del Señor. Y cuando buscamos del Señor, ahí el Espíritu Santo nos hace recordar. Como acá el Señor les hizo recordar dónde pertenecían, les hizo recordar todos los puntos de la enseñanza que lo apuntaban a Jesús. Como en esta noche el Señor nos hace recordar que le pertenecemos a Él. Dice que luego que mientras estaba sentado en la mesa, que tomó el pan y lo bendijo y luego lo partió y les dio a ellos, en ese momento se le abrieron los ojos, lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se decían unos a otros, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? El camino era de 10 kilómetros. ¿Cuántos están dispuestos a caminar 10 kilómetros hoy de un día para el otro, de un lado a otro? 10 kilómetros era el camino. Y dice que desde Moisés en adelante les habló, a menos que tengan una caminata rápida, a lo mejor lo habrá agarrado en el kilómetro 1 al Señor. No sé, la Biblia no da luz en qué kilómetro lo agarró, pero ¿cuántos kilómetros que estuvieron con él? Y no se habían dado cuenta. Dice, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y este texto, ¿acaso no arde en nuestro corazón cuando leemos que somos sus hijos? ¿Acaso no arde en nuestro corazón cuando dice que la palabra, que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos opera en la iglesia? ¿Acaso no arde en nuestro corazón cuando leemos en la palabra que el Señor, nuestro embrión, vieron tus ojos? ¿No arde nuestro corazón cuando pensamos que el Señor nos diseñó a su imagen, a su semejanza? Ellos se preguntaban, pero ahora cuando compartieron y lo vieron, verdaderamente experimentaron el valor de la persona que estaba al lado. Experimentaron el valor, la importancia de que Cristo lo había acompañado un montón de caminos. Hermanos, experimentemos el valor, la importancia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Experimentemos el valor y la importancia de que nuestra vida vale, ¿no? Y cuando nos olvidamos y estamos en algún día complicado, a estos sí van a levantar las manos. ¿Cuántos tienen días complicados? No, es una apreciación nomás. Bueno, en esos días el Señor está en nosotros. En esos días y en todos los días el Señor está en nosotros. Está en nosotros en darle importancia. Está en nosotros en no olvidarnos que somos sus hijos. Está en nosotros. Recordaba que en una oportunidad el Señor me hablaba al corazón y cómo poder ver al Señor en uno. ¿Cómo lo podemos ver? Si uno dice, que en esta situación obré mal, soy esto, soy aquello, soy lo otro, y tenemos palabras gravísimas contra nosotros mismos, tenemos que entender que en nosotros está el Señor. Y eso el Señor lo tiene que reconciliar. Tenemos que entender de que nuestra vida vale, en sus manos vale, en el lugar correcto vale. ¿No? Nuestra vida fue comprada y fue valiosa para nuestro Señor. Que nadie venga a decir otra cosa, que ningún pensamiento venga a decir otra cosa. Ahora nuestra vida tiene que reflejar al Señor. Porque a veces transitamos sucesos desafortunados por decisiones que no fueron tenidas en cuenta el Señor. Pero aún en esas circunstancias el Señor se glorifica. Aún en esas circunstancias vamos a darle un motivo al Señor para que el Señor se glorifique y que lo podamos ver al Padre.
Dice, en ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Estos discípulos estaban yendo a Emaús, pero cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, volvieron esos 10 kilómetros a Jerusalén. No sé qué habrán ido a hacer, si se estaban escapando, si estaban tristes y dijeron, bueno, vamos hasta Emaús a comer una pizza y volvemos a Jerusalén. No sé qué estaban haciendo. Pero cuando se dieron cuenta de que el Señor se le había revelado, dijeron, nosotros no tenemos que hacer más nada acá, volvamos a Jerusalén. Y allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Y el 34 dice, los cuales decían, en verdad el Señor ha resucitado y le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, les contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Dios es intencional. Dios nos capacita, ¿no? Si nuestra vida hay algo que nosotros, el Espíritu Santo nos esté trayendo convicción de que tenemos que cambiar, pidámosle ayuda al Señor y avancemos. Señor, quiero tratar esto, yo te pertenezco a vos. El Espíritu Santo te puede traer convicción a tu corazón en esta noche, el participar en ciertas conversaciones, el participar en ciertas actividades, el hacer ciertas cosas que te hacen olvidar de Dios, que nos hacen olvidar de Dios. El Espíritu Santo las puede traer a memoria. Y si lo está haciendo, Señor, ayúdanos, porque quiero ser tratado por esto. Quiero ser tratado por estas cosas para que mi corazón esté cada vez más perfecto, para que pueda seguir creciendo, como dice la palabra, hasta la medida del varón perfecto que es Cristo. Amén. Si el Espíritu Santo está trayendo esta convicción a tu corazón, no quieras desoír esta voz, porque muchas veces olvidamos a causa de pecados, olvidamos a causa de autosatisfacción, ¿no? Autosuficiencia, y nos olvidamos del Señor. Amén. ¿Les parece que oremos y que presentemos nuestro corazón al Señor? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque vos sos intencional, Señor amado, porque nos amás. Padre, no queremos callar, Señor amado, la voz de tu Espíritu a nuestro corazón, Señor. Padre, indicándonos, Señor, aquellas cosas que vos querés que tratemos, Señor. Padre, queremos tratar. Queremos darte el control, Señor amado, de nuestras vidas a vos, Señor. Padre, para que vos puedas traer más entendimiento, para que podamos ir a madurez, Señor Jesús. Padre, y que para que nuestra vida, Señor amado, cada día, Señor, pueda reflejarte claramente, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la obra de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz, Señor. Gracias, Señor amado, porque sos intencional en recordarnos que te pertenecemos, Señor. Sos intencional en recordarnos, Señor, que nuestra vida te pertenece a ti, Señor. Y lo queremos recordar cada día, lo queremos recordar mañana cuando nos levantamos, cuando vamos a trabajar, cuando estudiamos, cuando estamos buscando trabajo, en cada momento queremos recordar que te pertenecemos, Señor. Padre, que nuestra vida, Señor amado, está en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Eres mi plenitud, Cristo.
plenitud.